días, ¿qué tal? Amada congregación, que el Señor les bendiga en este día. Gloria a Dios damos porque nos ha permitido un día más estar con ustedes, entrar hasta donde ustedes están en este día. Estamos domingo 23 de julio y gloria a Dios porque el Señor nos ha bendecido. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes un tema hoy que hemos titulado Apostasía en los postreros tiempos. Es un tema que definitivamente nosotros debemos conocer, y si ya conocemos algo en relación a la apostasía, debemos fundamentarlo mejor, debemos ampliarlo un poquito mejor. Pero hoy quiero hablar sobre algunos aspectos importantes de lo que es la apostasía en estos tiempos, y precisamente cuál es la situación o cuál es la condición o el aspecto que la iglesia debe tener o considerar en estos tiempos, ¿saben? En los últimos tiempos, que sabemos que ya eso está profetizado en la palabra del Señor, que el mismo Jesús lo dijo, también el apóstol Pablo. Ahora vamos a hablar un poquito al respecto, pero que es importante, hermanos, que nosotros estemos totalmente conscientes de lo que está sucediendo en la actualidad. Así es que yo le voy a pedir que me acompañe en este momento para que oremos, por favor, para poner todo esto en las manos del Señor y que sea Él el que nos dirija en todo este tiempo. Amado Padre Celestial, te damos toda la gloria, te damos toda la honra a ti, Señor, por la bendición tan maravillosa que nos das, Señor, de llegar una vez más hasta nuestros hermanos, donde quiera que están en este momento. Señor, te pedimos tu bendición, que esta palabra nos ayude a entender los tiempos de hoy, nos ayude a tener claridad, Señor, cuál es nuestra posición como hijos de Dios, cuál es nuestra posición como iglesia, Señor, también, y que estamos llamados, Señor, a proclamar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, apostasía en los postreros tiempos, y quiero definir la palabra apostasía para tener un poquito más amplio el concepto sobre esta palabra. Apostasía, del griego antiguo apo, así como suena, A-P-O, apo, que significa fuera de. También stasis, escrito de esta manera, S-T-A-S-I-S, stasis, que significa colocarse. O sea, uniendo estos dos conceptos, apostasía viene del griego, que significa estar fuera de o colocarse fuera de. Entonces, significa también que es la negación, es la renuncia de la fe en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, propiamente hablando de la iglesia del Señor. La persona, de acuerdo a lo que define la palabra apostasía, abandona la palabra de Dios, amados hermanos, rechaza a Jesucristo a cambio de lo que el mundo le ofrece. En pocas palabras, la persona que es apóstata o que está en la apostasía como tal es la persona que le da la espalda a la palabra del Señor, que abandona las enseñanzas de Jesucristo y se va al mundo. Así es que esto es lo que rápidamente podemos definir como apostasía. Pero para entrar un poquito en materia, hermanos, yo quiero decirles a ustedes que la apostasía fue anunciada precisamente por el apóstol Pablo en sus cartas, ¿verdad? Como algo que llegaría en los postreros tiempos. También fue anunciada por Jesús, también en el Antiguo Testamento, que es precisamente lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, en este siglo, la apostasía. Pero acompáñenme, por favor, a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, aleluya, donde Pablo se dirige a su siervo Timoteo y le da ciertos consejos precisamente en esa misión a la cual él lo envía a la iglesia, para que él pueda mantenerse firme en la fe, para que él no sea arrastrado por la corriente del mundo, ni por las influencias negativas que va a encontrar en la iglesia donde el apóstol Pablo lo está enviando. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, voy a leer en la Reina Valera 1960, dice de la siguiente manera. Hay algunos versículos
que voy a combinar también con la traducción del lenguaje actual. Dice el versículo número 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Le pido por favor que subraye eso en su Biblia, que prediques la palabra, que instes, esta palabra instes, también subrayela, ahora vamos a ver el término, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este versículo número 2 en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímela. Instrúyela con mucha paciencia. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y al final le dice, cumple tu ministerio. Este versículo 5 en la traducción del lenguaje actual dice de la siguiente manera: pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia, haz bien tu trabajo. En el versículo anterior, el número 2, que les pedí que subrayaran la palabra instes, significa hacerlo con insistencia. En otras palabras, Pablo le está diciendo a su siervo Timoteo que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, le está diciendo básicamente lo siguiente: que se mantenga firme en la predicación de la palabra, que a pesar de cualquier circunstancia que se presente en su camino, no desmaye, que no deje que el mundo lo arrastre, ¿verdad? Esa influencia del mundo, que no se canse de hacer el bien, porque a su debido tiempo recogerá la cosecha, tal y como lo dice Gálatas 6, de los versículos 9 al 11, que cito de la siguiente manera: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Gloria a Dios por esta palabra tan hermosa y estos consejos que Pablo le da a su siervo Timoteo. Aquí hay algo importante que nosotros debemos rescatar entre muchas cosas que dice acá, pero uno de los consejos en el versículo 2 que Pablo le da a Timoteo, primero le está diciendo, bueno, predica la palabra, correcto, que lo hagas a tiempo y fuera de tiempo, pero también le dice que redarguya, que reprenda y que exhorte con toda paciencia y con doctrina sana. ¿Qué significa esto? Para entenderlo un poquito mejor, voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Dice: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque en ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con toda paciencia en todo lo que Él le va a enseñar a estas personas. Amados hermanos, me llama la atención que no solamente Pablo le está diciendo a Timoteo que confronte a las personas con la palabra de Dios para que ellos sean claros y estén conscientes de sus propios errores. O sea, que al escuchar la palabra de Dios se va a revelar en las personas cuáles son los errores o los pecados que están cometiendo, pero no se queda ahí el asunto. También le dice a Timoteo que corrija a esas personas para que se alineen en el camino correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no solamente eso, sino que también les dice que las anime, que las instruya con mucha paciencia.
Y amados hermanos, cuando estamos en esto del tema de la apostasía en estos tiempos, que son los últimos tiempos, el Señor está pronto a venir por su iglesia, por supuesto que sí, y aquí estamos hablando de algo profético que se dijo mucho tiempo atrás. Ahora vamos a leer algo en ese particular, pero en estos tiempos, hermanos, el mundo está arrastrando a las personas a la apostasía. Y una de las cosas importantes que debemos nombrar acá o puntualizar es que la apostasía se está dando en el seno de la iglesia, por supuesto que sí, porque la apostasía dice que aquellas personas que han conocido del Señor, que aquellas personas que han conocido de la palabra, en un momento dado le dan la espalda al evangelio. Eso es apostasía, renunciar a su fe, dejar atrás todo lo que el Señor les ha mostrado y entregarse a los placeres del mundo, irse al mundo. Entonces, el consejo claro y de manera contundente de Pablo para Timoteo es que le haga ver a las personas sus errores, pero que también les ayude a corregir esos errores. Pero las personas no van a lograr levantarse solas si no se les anima, si no se les extiende la mano, precisamente para que se levanten, para que se corrijan, para que se animen a hacerlo, para que tomen la decisión de corregir el error tan grave de caer en la apostasía. Y agrega al final que lo haga con mucha paciencia. Amados hermanos, una de las cosas que nosotros debemos tener hacia nuestros hermanos, así como Jesús la tuvo para con nosotros, es tener paciencia, saber esperar el proceso de la persona. Quizás nosotros tuvimos un proceso más acelerado que alguien más, o muchísimo más lento que alguna otra persona, y nos tuvieron paciencia. Esa persona que el Señor usó para venir a nosotros con esa palabra de poder, supo esperar el proceso nuestro a que nosotros comenzáramos a caminar, a gatear, ¿verdad?, en el Evangelio, poco a poco ir creyendo, poco a poco irnos alimentando en la palabra del Señor, hasta el día en que nos encontramos hoy. Aleluya, gloria a Dios, porque podemos decir hoy realmente hemos entendido la necesidad que hemos tenido de conocer a Jesucristo y hoy lo valoramos realmente, y le damos gracias a Dios, hermanos, por la persona que Dios utilizó hace un tiempo atrás, precisamente para traer el Evangelio a nuestra vida, para presentarnos a Jesús, y hoy estamos acá, gracias al Señor. Entonces, de igual manera, nosotros debemos actuar con aquellas personas que hoy están sufriendo este flagelo de la apostasía, que se entregaron al mundo después de haber conocido a Cristo, y nuestro deber, amados hermanos, es llegar a ellos, apoyarlos, animarlos y tener la paciencia necesaria para que ellos puedan regresar a donde realmente el Señor los quiere, al redil, ahí, junto a los hijos de Dios, a la palabra del Señor, a la iglesia del Señor nuevamente. Amén. Y todo esto, lo que dice Pablo a Timoteo, que lo aconseja de una manera muy personal, es porque la corriente del mundo, la corriente del pecado, tiene mucha fuerza. Quiero decirlo de esta manera, de atracción. Puede atraer a cualquier persona que no esté firme en la fe. Puede atraer a cualquier persona que esté dudando, que se esté enfriando, que deje de congregarse, dice la palabra del Señor, como algunos tienen por costumbre, que ya no lea la palabra del Señor, que ya no ore, que ya no ayune, que ya no comparta con los demás. Es fácil presa del mundo para ser arrastrado nuevamente a esas corrientes, habiendo conocido del Señor. Eso es la apostasía. Y Pablo le deja ver claramente a su siervo Timoteo que tenga mucho cuidado, que se mantenga firme, que a pesar de cualquier circunstancia se mantenga firme en su camino, que no desmaye, que no se canse, que no se deje arrastrar por el mundo, que no se canse de hacer lo bueno. Aleluya. Y eso es también lo que nosotros necesitamos, hermanos. Nosotros necesitamos mantenernos firmes en la fe. Dice la palabra del Señor que el que esté firme tenga cuidado, no se descuide,
porque puede resbalar, puede caer. Así es que, hermanos, nosotros debemos tener muchísimo cuidado en esto. Y aquí hay un ejemplo muy claro que menciona el apóstol Pablo en cuanto a la apostasía en 2 de Timoteo 4, del versículo 10. Tal vez usted lo puede buscar en este momento ahí en su Biblia. 2 de Timoteo 4, versículo 10, es un ejemplo claro también de la apostasía cuando se refiere a Demas. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Mire que abandonó Demas todo lo que venía aprendiendo a través del apóstol Pablo, a través de quien lo estaba discipulando, y se fue a Tesalónica. O sea, se apartó absolutamente de todo lo que estaba aprendiendo. Amén. Ese es un punto inicial cuando Pablo enseña a su siervo Timoteo, pero también otro aspecto que hay que comentar en relación a este tema de la apostasía, hermanos, está en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, cuando Pablo se dirige a la iglesia en Tesalónica. Para que ustedes lo busquen, segunda Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 12, voy a leer en la Reina Valera, dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, y si puede subraye esto, por favor, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, que no se dejen engañar. Dice el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús, refiriéndose a Jesús, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. ¿A qué se está refiriendo Pablo con este ministerio de la iniquidad? Es a toda aquella acción de maldad premeditada que precisamente se opone a la palabra del Señor. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Mire lo que dice este versículo 7 en la traducción del lenguaje actual, para que usted lo note también. Porque su plan secreto de maldad ya está en marcha, refiriéndose al hijo de perdición. Solo falta que se quite de en medio lo que detiene a ese hombre. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, la palabra del Señor, poderosa, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué tremenda palabra es esta, amados hermanos, cuando Pablo también advierte a los tesalonicenses en el versículo 2, no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar. El versículo 3, que nadie los engañe de ninguna manera. Hermanos, nosotros tenemos que mantenernos siempre en oración, firmes en la roca que es Jesucristo, no nuestros pies puestos sobre la arena, que a cualquier viento nos va a mover de un lado para otro, no, sino puestos nuestros pies en la roca firme que es Jesucristo, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, para que no nos movamos ni a derecha, ni nos movamos a izquierda, llevados por todo viento de estratagema de hombre, dice la palabra del Señor, que usan artimañas, usan mentiras,
para engañarnos. Y eso, amados hermanos, tenemos que estar apercibidos en todo momento, porque nadie puede decir, a mí no me va a suceder. No, es solamente el poder del nombre de Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros que nos hace mantenernos firmes en la fe, que nos hace mantenernos firmes para no caer en esa apostasía. Un tercer punto que quiero compartir con ustedes, hermanos, es en el libro de Joel, capítulo 2, donde se habla de la profecía para el pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Son 32 versículos, no lo voy a leer, se los voy a dejar ahí de tarea. Joel capítulo 2, de los versículos 1 al 32, para que usted luego lo pueda estudiar en su casa en cuanto a lo que habla la palabra del Señor, de aquella palabra profética que había sido dada ya a través del profeta Joel para la iglesia de Jesucristo. Así es que téngalo ahí presente, pero vamos al versículo 12, porque también habla de la misericordia de Jehová, para que usted lo anote como una anotación ahí al margen de su libreta, que a partir del versículo 12 habla de la misericordia de Jehová. Déjeme leerlo. Dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios. Porque misericordio es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y que se duele, dice la palabra, y que se duele del castigo. Así es que, hermanos, a partir del versículo 12 habla este capítulo 2 de Joel de la misericordia de Jehová. Pero también anote esto, que a partir del versículo 21 hasta el final es la promesa del Señor. Habla de la promesa del Señor que anima y que reconforta. Mire lo que dice el versículo 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Así es que cualquier tribulación, cualquier situación que estamos pasando en nuestros días, hermanos, tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos, porque el Señor tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Dios va a hacer cosas maravillosas, cosas grandes que nos van a sorprender. Amén. Usted tiene que decir amén a esto, porque usted no puede sentirse desanimado, mucho menos desahuciado, solo, desamparado. No, Dios tiene planes para usted y son planes de bien. Amén. Así es que no nos dejemos arrastrar por las corrientes del mundo, que lo único que quieren es que le demos la espalda al Evangelio, a la palabra del Señor, a ese sacrificio de amor que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y que nos volvamos al mundo de donde el Señor nos sacó. No, doblemos rodillas delante del Señor para que Él nos guarde, para que Él nos proteja y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Por favor, acompáñenme al capítulo 24 del Evangelio de Mateo, de los versículos 1 al 51. Anótelos, voy a dejárselo de tarea también, en vista de que son varios versículos a leer. Pero este fragmento de la palabra del Señor, Jesús está hablando de todo lo que sucederá en los últimos tiempos, de que vendrán personas diciendo que son el Cristo y que tratarán de engañar inclusive hasta los escogidos. Amados hermanos, el tiempo del Señor está cerca. El tiempo de la venida de Jesucristo por su iglesia está cerca. No nos descuidemos. Quiero concluir con esto en 2 de Crónicas 7, del 11 al 16. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor, también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Versículo 14. Pero, la Reina Valera dice, entonces, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra.
Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. Hermanos, no está hablando precisamente de un templo de concreto. No está hablando precisamente de una estructura de materiales sólidos. Está hablando de este templo que somos usted y yo, que somos templo del Espíritu Santo. Esta palabra del Señor nos está diciendo que Él nos ha elegido como templo y nos ha apartado para ser santos. Y que no solamente eso, sino que es un lugar donde su nombre es honrado para siempre. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y nuestro testimonio tiene que honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. Y el Señor está vigilante de nosotros, nos está cuidando, nos está amando porque nos aprecia, porque nos ama y porque quiere que estemos bien. Así es que, amados hermanos, esto nos tiene que dar a nosotros la pauta para sentirnos firmes en la fe, convencidos de que nada nos moverá ni a la derecha ni a la izquierda. Lo que es la apostasía no se va a enseñorear de nosotros, no nos va a apartar del camino, no nos va a separar del amor de Dios que es a través de Cristo Jesús. Un día el Señor nos rescató de la maldad del pecado, de la oscuridad del mundo y nos trajo a su luz admirable, a la belleza de su presencia y nos estamos gozando y nos estamos deleitando cada vez que oramos y leemos la Biblia. Conocemos más y más a nuestro Padre Celestial, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Así es que, hermanos, nada nos puede separar de Dios, pero es decisión nuestra. Es decisión suya y es decisión mía. Está en nosotros tomar verdaderamente el camino correcto. Dice la palabra del Señor que los caminos del hombre le parecen que son buenos, pero que al final son caminos de muerte. Dios tiene planes de bien para nosotros, no quiere nada malo para nosotros, desea que nosotros estemos bien, nos corrige, nos disciplina como hijos suyos que somos porque nos ama. Así es que, amados hermanos, tengamos claro que estos tiempos son los tiempos que ya fueron anunciados por el profeta Joel. Fueron anunciados por medio del apóstol Pablo a su siervo Timoteo. Fueron anunciados por el mismo Jesucristo de que estaríamos viviendo en estos últimos tiempos. Pero que debemos alegrarnos, debemos gozarnos porque la venida del Señor está pronta. Amén. Y mientras tanto, mantengámonos firmes en la fe. No permitamos que el mundo vuelva a hacer con nosotros lo que hacía antes, a engañarnos, a destruirnos. Por el contrario, levantémonos. Levantémonos en esa fe, levantémonos con la palabra del Señor, esa espada de dos filos. Aleluya, que dice la palabra del Señor en Hebreos, para que nosotros podamos enfrentar todo aquello que se quiera levantar en contra del Evangelio de Cristo, y así el Señor nos dará la victoria para gozar de la vida eterna, juntamente con Él, adorando al Padre Celestial. Amén. Qué lindo. Quiero despedirme con estas palabras que el Señor nos diera desde su propio corazón para cada uno de nosotros. Recíbalas y compártalas también con aquellas personas que usted conoce, que usted ama, y con toda su familia. Dice la palabra del Señor de esta manera: que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Reciba la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, para usted y su familia. Recuerde, manténgase firme en la fe, porque Jesucristo viene pronto por su iglesia. Gracias por estar una vez más con nosotros, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios les bendiga muchísimo, que la pasen muy bien. Hasta luego.